Hola, os doy la bienvenida a INESBE, Instituto Español de Formación en Belleza y Estética. Mi nombre es Maite, soy tanatopractora y en esta clase audiovisual vamos a hablar de las habilidades sociales del personal en funeraria. Todo trabajador de una funeraria debe saber demostrarle a su cliente que su problema es también el problema del trabajador. Debe saber ponerse en el lugar de la otra persona e implicarse en su problema. E incluso debe poder demostrarle al cliente que conoce su trabajo y sabe realizarlo. Para ello, se han de desarrollar unas habilidades sociales que son muy importantes, no son innatas y las vamos adquiriendo y aprendiendo a lo largo del tiempo. Una de las habilidades sociales más importantes es la asertividad. Es la capacidad que tenemos de hablar de forma clara, directa, con nuestro interlocutor y defender nuestros intereses, sin necesidad de sobrepasar los de la otra persona, pero haciendo valer nuestras necesidades. Otra habilidad social sería la empatía. La empatía es el lugar de ponernos en la otra persona, pero sin llegar a implicarnos. ¿Qué quiere decir? Que no debemos de confundir empatía con a lo mejor dar un consejo o dar nuestra opinión. Otra habilidad social sería la escucha activa. Tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo oír que escuchar. La escucha activa es la habilidad de atender y entender lo que la otra persona nos quiere transmitir. Es muy importante durante la escucha activa que no haya ruido, que estemos en un lugar tranquilo, evitar las interrupciones y sobre todo nunca juzgar lo que la otra persona nos está comunicando. Aparte de estas habilidades sociales es muy importante mostrar cercanía, cordialidad, mantener un feedback, comprobar que la información llegue a ambos lados de la comunicación y sobre todo tratar con respeto a la otra persona. También es muy importante parafrasear, resumir y dar la información únicamente que es necesaria. Y también es importante ser cercanos y elegir el momento y el lugar para que se dé una comunicación eficaz. ¿Qué tenemos que tener en cuenta de nuestros clientes? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los familiares de una persona fallecida llegan a nosotros por necesidad y obligación. Suelen venir de una forma inesperada e involuntaria, se encuentran en un estado emocional muy complicado, muchas veces nos va a resultar difícil el tramitar con ellos. En la mayoría de los casos tienen cierta desinformación de todos los trámites burocráticos que implica el fallecimiento de una persona. Pueden llegar a ser clientes muy exigentes porque sienten que es lo último que pueden hacer por su familiar fallecido. Entonces cualquier detalle, por pequeño que sea, para ellos es muy importante. Son personas que se encuentran en una situación muy vulnerable. Suelen ser más sensibles que lo habitual. En cuanto a la gestión de quejas y reclamaciones que pueden suceder en el trabajo en una funeraria por parte de un cliente o de los familiares de una persona fallecida, los trabajadores de funerarias deben de saber cómo actuar frente a una queja o una reclamación, pero sobre todo deben de saber cómo no actuar. De que se haga una buena gestión dependerá muchas veces el nombre y la reputación de la empresa en la que se encuentran. Existen una serie de pasos a seguir en la gestión de una queja o reclamación. El primer paso es la acogida. Es muy importante el momento en el que el cliente viene a contarnos que ha tenido un problema. De nuestra actitud y de la forma en la que nos comportemos dependerá cómo posteriormente reaccionará él, si estará más alterado o no. El siguiente paso sería la escucha y análisis. Aquí es importante escuchar al cliente, nunca interrumpirlo y dejarlo que termine de expresarse. No juzgar, ya que nuestro objetivo es intentar entender la situación. El tercer paso es preguntar. Una vez que el cliente haya finalizado de formular sus quejas, nosotros deberemos intentar hacer preguntas para tener la mayor cantidad de información posible. Otro paso que deberíamos de dar es la identificación. Debemos de tener claro cuál es el problema, en qué circunstancias ha sucedido y qué personas han intervenido en él. El último paso sería una toma de medidas y conclusiones. Es importante mantener el contacto todo el tiempo con el cliente y cerciorarnos de que el problema se haya resuelto. En función de la dimensión de la queja, la resolverá el propio trabajador o será otro departamento el que se ocupe de ello. Y finalmente, lo que siempre debemos de hacer en todo momento es tener al cliente informado de todos los pasos que vamos dando. El trabajo de un tanatopractor requiere del contacto directo con los familiares del fallecido. Por lo tanto, debemos saber que no siempre vamos a actuar de la misma forma. Dependerá de las circunstancias en las que haya fallecido esa persona, puesto que el duelo por el que pasa la persona afectada no va a ser el mismo. El duelo es el proceso por el que pasa una persona desde el momento del fallecimiento de su ser querido hasta que se supera. ¿Cómo actuar ante situaciones difíciles? Bueno, pues va a depender de la edad, del tipo de muerte, de si es una muerte traumática o es una muerte inesperada. También dependerá de muchos factores como puede ser la cercanía con el fallecido, si se convivía o no,
si son menores, incluso también dependerá de las creencias de esa persona. En cuanto a la edad, por ejemplo, no es lo mismo que fallezca una persona mayor para la cual sus familiares ya llevan tiempo preparándose para esa despedida, que fallezca una persona mucho más joven que parece que es como contra natura. Entonces son situaciones como más difíciles de asimilar. La muerte traumática también puede suceder, pues, por ejemplo, por un accidente de tráfico. Son muertes también inesperadas, para los cuales los familiares no se han preparado y cuyo proceso de duelo suele empezar de una forma muchísimo más traumática y más dolorosa. En ese tipo de contexto, los familiares se preguntan una y otra vez el por qué ha sucedido este hecho y les cuesta asociarlo a una realidad. Tenemos que prestar especial atención a las muertes por suicidio, a los ataques terroristas, muertes por terremoto, porque en estos casos nos vamos a encontrar con familiares que siempre van a estar obsesionados con hallar las causas del fallecimiento. En los duelos múltiples. Un duelo múltiple sucede cuando una persona pierde a varios familiares en un mismo momento. Puede ser un accidente de tráfico, puede ser un atentado. En estos casos es importante mantener la calma, intentar empatizar con los familiares y sobre todo ganarnos su confianza. En estos momentos se viven situaciones muy dolorosas, como puede ser, por ejemplo, el tener que elegir el féretro en el que van a enterrar a su familiar, el poder despedirse de él, el primer momento incluso en el que ven a la persona fallecida. Por ello debemos de siempre ser cordiales con ellos, escucharles, recibirlos siempre en lugares tranquilos, sin interrupciones, dejar que manifiesten todas las emociones que tienen y sobre todo darles solución a cualquier problema que les pueda surgir, cualquier duda. Proporcionarles la información que necesiten siempre sin entrar en detalles, a no ser que nos lo pidan, claro. Y sobre todo ofrecer nuestro apoyo profesional y personal. Uno de los mayores riesgos a los que se enfrenta el personal funerario es la movilización de cadáveres, porque esto supone el manejar cargas pesadas. Para ello deberemos de seguir las siguientes indicaciones. Intentar nunca manejar solos un cadáver. Pedir siempre ayuda a un compañero. Utilizar todos los medios mecánicos y eléctricos de que dispongamos en nuestro lugar de trabajo para movilizar estas cargas. Siempre es mejor empujar una carga que arrastrarla, planificar siempre todos los movimientos que vamos a realizar a la hora de manipular un cadáver, como puede ser el peso del cadáver, el tamaño, el espacio en el que nos vamos a mover y la cantidad de personas que tenemos disponible. Los trabajadores que intervienen en una manipulación de cadáveres deben de saber coordinarse y organizarse. Y por último, es importante utilizar calzado adecuado con una suela antideslizante. Otro de los riesgos con los que se enfrentan los trabajadores de una funeraria es el riesgo psicosocial. Son trabajadores que a diario conviven con el dolor, con la tristeza, el sufrimiento y el final de la vida. Muchas veces se dice que el vivir estas situaciones te ayuda a valorar la vida muchísimo más, pero en otras ocasiones conlleva una sobrecarga emocional que debemos de saber gestionar. La atención a clientes en un momento tan delicado como es el fallecimiento de un ser querido, pues requiere de gran capacidad de autocontrol, de serenidad, cordialidad y muchas veces actitudes conciliadoras, sobre todo cuando nos encontramos con conflictos entre las familias. Otras veces la sobrecarga emocional se produce por hechos traumáticos. El personal funerario se encuentra con fallecimientos de niños, suicidios, amputaciones, cuerpos en avanzado estado de descomposición y todo esto puede dar lugar a lo que se llama estrés postraumático secundario. ¿Cómo podemos evitar este estrés? Lo primero es formar a los trabajadores en el manejo de la distancia emocional y mantener un equilibrio entre la sobreimplicación y la indiferencia a la vez. Contar siempre con periodos básicos de descanso fuera del horario laboral, realizar actividades que nos aporten energía y hacer deporte y sobre todo pasar tiempo de calidad con nuestros familiares y amigos. Hemos llegado al final de esta clase audiovisual, me despido.